Muchas gracias, diputada secretaria. Muy buenos días, señoras y señores diputados, señor expresidente de la República. Le agradezco su presencia hoy en la Asamblea Legislativa. Resumiendo el inicio de su intervención, usted menciona de que recibió el país con un déficit fiscal de un 5% del PIB, una situación que era heredada según su apreciación, se acentuó por declaraciones irresponsables de políticos que generaron incertidumbre en el mercado y que no permitió el canje de deuda. Ese fue el resumen de su intervención, pero también es importante agregar sobre ese último punto de las declaraciones irresponsables, porque, señor expresidente, usted recibió un gobierno luego del mandato de doña Laura donde se impulsó fuertemente una reforma fiscal y fue una fracción legislativa la que se opuso vehementemente a que esa reforma pasara y que usted no tuviera una situación heredada como tal. Fue también irresponsable las declaraciones de políticos que dijeron que en 2 años no se necesitaban impuestos, y fue también irresponsable el manejo de que en el primer presupuesto, a pesar de tener una situación heredada y un déficit fiscal ya comprometido, aumentar el presupuesto en un 19%. Presupuesto declarado también ilegal por la Sala Constitucional. Usted indica que nunca le fue planteado el hecho del faltante financiero y que no conocían un monto único por el cual poder presupuestarlo. Pero también es importante acá dejar claro de que lo único que conocían cuando estaban haciendo el presupuesto para presentar este año era que estaban agregando menos recursos de lo que necesitaban. ¿Y por qué? Déjeme decirle, don Luis Guillermo, que en el presupuesto fue aprobado en el noviembre del año pasado y en diciembre ya esa partida había consumido el 50% de los recursos y en enero había consumido el 77% de los recursos. Es decir, no sabían cuánto era la magnitud del problema, pero lo único que sabían es que tenían que presupuestar menos recursos. Y por supuesto que en enero ustedes sabían, sus ministros, sus viceministros, las personas técnicas del Ministerio de Hacienda conocían de que no les iba a alcanzar los recursos y que tenían que enviar a esta Asamblea Legislativa un presupuesto para aumentar la partida que no quisieron aumentar para poder atender y honrar las deudas del país. Ante esto que usted está planteando, yo quisiera indicarle si se equivocó Elio Fallas a darle consejos a usted, si se equivocó en el manejo de la cartera del Ministerio de Hacienda, si tuvo una equivocación en enviar presupuestos incompletos a la Asamblea Legislativa, si se equivocó en asesorarla a usted en campaña de que este país no necesitaba discutir impuestos en 2 años, y si se equivocó en el trámite del último presupuesto de su gestión. Muchas gracias, señor diputado. A propósito de la larga lista de presuntas irresponsabilidades que usted señala, reitero nuevamente lo he dicho, en el sentido de que el gobierno actuó responsablemente, de manera oportuna, tratando de resolver los problemas heredados y que se generaron a partir de la coyuntura, que no todos ellos fueron heredados ciertamente, sino fruto de una estabilidad muy grande en los mercados. Atiendo su señalamiento que también hizo don Luis Fernando, en el sentido de que hubo una oposición del Partido Acción Ciudadana a la propuesta fiscal de doña Laura Chinchilla, que yo apoyé. La apoyé con don Otón Solís, yo no era diputado y él tampoco. Y salimos a apoyarla y las consideraciones que tuvo la fracción fueron contrarias a esa opinión mía. Siempre consideré que la oportuna llamada de doña Laura a una propuesta fiscal era de rigor admitirla. Y se presentó una discusión sobre constitucionalidad que resultó en lo que resultó. Y en ese momento la administración decidió no seguir con la reforma adelante en ninguna otra forma. Tomaron la decisión, que yo no tengo por qué valorar, de no insistir en esa reforma después del año 2012 o 2013. Entonces, eso es así. Entonces, yo creo que las irresponsabilidades nuevamente creo que tienen que verse en una perspectiva amplia y aquí, en cierto sentido, todos los partidos políticos y quienes tomamos las decisiones en su momento, a lo largo de los últimos 20 años, somos responsables de una u otra forma de que estemos aquí hoy por no saber resuelto esas discusiones. Y eso es una responsabilidad del Poder Ejecutivo principalmente y del Poder Legislativo, que son los dos órganos a los que les corresponde llegar a los acuerdos necesarios para la aprobación. Yo sobre mi relación con don Elio Fallas y sus recomendaciones, he de decir que los resultados hablan por sí mismos
y efectivamente hay un empeoramiento de las condiciones del mercado a partir del año 2017 hasta el fin de mi administración en mayo del 2018. Y nuevamente insisto, claro que sí, desde febrero había ya en el Ministerio de Hacienda una serie de expresiones de preocupación por esa necesidad de un presupuesto extraordinario, que no se precisó ni siquiera en los primeros meses de esta administración, porque no existía un dato fehaciente de cuánto llegaba ese presupuesto. Así es que, en lo que toca a mi relación con don Helio, creo que don Helio fue un ministro probo y fue un ministro que me informó lo que, a su juicio, como titular de Hacienda, tenía yo que conocer para sacar adelante las propuestas que me hacía el Ministerio de Hacienda. Gracias, señor expresidente. Sin embargo, usted premió a los diputados, si bien es cierto, no era diputado, pero premió a los diputados de la época que se opusieron a la reforma fiscal y los nombró muchos viceministros, embajadores y demás. No tuvo congruencia con la actitud que tuvieron los legisladores de esa época y los premió manteniéndolos en el gobierno, tomando decisiones con un presupuesto que iba a estar comprometido porque ellos no actuaron. En relación a lo de don Helio, es evidentemente la prueba. O sea, no tenían claro cuál era el monto, pero sí sabían de que había un faltante presupuestario. Y sin embargo, la acción que tuvo el Ministerio de Hacienda fue plantear un presupuesto mucho menor, sabiendo, como usted lo acaba de indicar, de que no tenían conocimiento, que sabían que había un problema, pero que no sabían cuánto era el monto final. Pero lo que hicieron fue presupuestar menos. En diciembre se aprobó el presupuesto se aprobó en noviembre y en diciembre ya habían consumido la mitad de la partida. Diputado, nuevamente, las condiciones se fueron complicando muy rápidamente a lo largo de todo ese último tercio del gobierno. Y en ese sentido, yo quisiera recordar también que hubo estrecheces que tuvimos que enfrentar y las enfrentamos recortando gasto y la molestia de las instituciones, sumada además a otro tema que aquí se mencionó, que tiene que ver con las imposiciones de algunas instituciones como la Caja a propósito del impuesto de validez, vejez y muerte, o la disposición legal que tiene atado el presupuesto nacional a algunas instituciones con el PANI, hacían casi imposible la gestión de ese presupuesto. Entonces, yo quiero, con todo el respeto, recordar que estas complicaciones que tienen que ver con un proceso de agudización de la crisis fiscal están a la base de muchas de esas decisiones que se tomaron. Para el año 2015 aumentaron un 19% el presupuesto, no hubo recortes. Aumentó 1 billón de colones el gasto público, sabiendo de que no estaban impulsando paralelamente ingresos nuevos por medio de una reforma fiscal, y tomaron la decisión de aumentar en 1 billón de colones el gasto público. Pero en ese trámite de presupuesto, aquí mucho se habla también de una cadena nacional para alertar la situación a los mercados, pero usted también después, en la discusión de ese presupuesto en el 2015, salió con una conferencia diciendo que el presupuesto era absolutamente necesario y que no soportaba mayor recorte. En esa cadena también usted descalificó lo que decían las calificadoras de riesgo porque indicaba de que eso era normal, de que siempre cuando se tramitaba un presupuesto de esta magnitud, las calificadoras lo iban a ver mal, sin embargo usted lo pasó por alto. En el 2017 la tesorera dijo en el trámite de su último presupuesto, tesorera que usted también ascendió como viceministra, de que estaba cubierta la totalidad de la deuda. Eso quedó en actas en la Asamblea Legislativa, de que estaba cubierta la totalidad de la deuda, aun cuando los diputados de Liberación Nacional le indicaban de que estaba presupuestando menos que incluso el año anterior. Pero sin embargo sostenían el criterio de que con eso era suficiente para pagar la deuda. En noviembre y en diciembre ya habían consumido la mitad de la partida. Algo aquí no calza, señor expresidente. Nuevamente, insisto, señor diputado, respecto de la cadena, bueno, primero, sobre el tema del aumento en el presupuesto del 2015, eso fue para atender deuda. Eso no fue para gastarlo, el gobierno no se lo gastó en confites, como dijo un ilustre expresidente. Transmitieron un montón de plata a las universidades públicas. Mire, y ascendieron las cargas de los trabajadores. Los gastos del presupuesto del año 2015, fueron esencialmente, el crecimiento excesivo fue para pagar deuda que había que recoger de gobiernos anteriores, que se negoció en gobiernos anteriores. Tendrá que hacerlo también gobiernos más adelante con respecto a deuda que se contrajo en mi periodo y en el gobierno de don Carlos Alvarado. Así ha sido a lo largo de las últimas décadas. Eso no es extraordinario, pero sí es extraordinario el monto que tuvimos que asumir. Entonces, ¿cuál era la alternativa? ¿Dejar de pagar las deudas para que el presupuesto fuera coquetamente bajo? No. Se pagó lo que se tuvo que pagar para que no entráramos en un default. Eso es lo que hace un gobierno responsable. Eso con respecto a la deuda.
al crecimiento del presupuesto para atender deuda en el 2015. Y con respecto, nuevamente, a lo que ocurrió después en el último tercio del gobierno, insisto de que nunca ha habido ilegalidad y que nunca se ha dejado de pagar la deuda que nosotros adquirimos o que adquirió el Estado costarricense, que es, al final de cuentas, la figura que informa el pago de esos recursos. ¿Cuánto tiempo me queda, señor presidente? Muchas gracias, señor diputado, señor expresidente. Gracias, diputado Viales.